Muy buenos días con todas y con todos. Este es un programa especial de Silla Vacía, un espacio del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. En esta ocasión tenemos el gusto de estar acompañados por el profesor Luis Bonet, que es el director del programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona desde hace mucho tiempo, desde el año 89 me parece. Y nos está acompañando también Joaquín Carrasco, de la Casa de la Cultura de la SUAY. El objetivo de esta charla es, primero, hacer un estado de situación sobre las industrias culturales a la hora de la pandemia. Estamos desde hace un año en una situación sanitaria bastante grave alrededor del mundo, y quisiéramos, a partir de una visión global, preguntar al profesor Bonet, y al darle la bienvenida, ¿cómo evalúa usted la situación de la cultura a nivel global? ¿Qué diferenciaciones podremos hacer en relación a distintos espacios geográficos y cuáles son las perspectivas que en este momento podemos pensar? Como es obvio, hay enormes diferencias, no solamente entre espacios geográficos, sino entre sectores de la cultura y actividades. Claro, cuando hablamos de industrias culturales, de alguna forma estamos pensando en el sector profesional, ¿no? En la provisión de bienes y servicios culturales. Si en lugar de utilizar la palabra industrias culturales, utilizáramos la palabra pues, actividades culturales o expresiones culturales, pues evidentemente estaríamos hablando de las formas en cómo los ciudadanos, como las personas, como las colectividades viven la cultura, ¿no? Entonces sería más amplio. También aquí el COVID, la crisis de la pandemia, ha tenido enormes efectos, porque evidentemente hay una correlación entre los comportamientos sociales y cómo el sector profesional, el sector productivo de la cultura reacciona o propone desde la oferta y reacciona a las demandas o las expectativas que tenga la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, hay enormes diferencias. Para decirlo de forma muy resumida y muy sintética, y por lo tanto con el peligro que hay de ser un poco simplista, ¿no? Es evidente que los sectores culturales digitales han sido favorecidos y los sectores culturales que necesitan de la presencialidad, no. Esto es como de una obviedad total, ¿no? Eso sería, para decirlo de una primera manera, ¿no? Evidentemente, en el sector, si analizamos, por ejemplo, actividades culturales, digamos, presenciales, las visitas a museos. Hay museos, hay teatros, hay auditorios que su práctica habitual ha sido afectada y ha sido fuertemente afectada, pero que en cambio han desarrollado nuevas plataformas y nuevas formas de contactar con sus audiencias. Y además eso les está permitiendo avanzarse algunos años, algo que estaba por venir igualmente, y era las nuevas formas de interacción. Aquellos que tenían suficientes recursos, y esta palabra para mí es muy importante, que tenían suficiente músculo financiero, que tenían una experiencia acumulada, unos profesionales preparados, evidentemente han podido plantearse ese reto mejor, mientras que otros no. Los que tenían mejor reconocimiento ya de antes han podido desarrollar canales digitales que les está funcionando muy bien. O como mínimo, a ver, quizá no muy bien financieramente, pero sí muy bien desde un punto de vista de audiencias, porque hemos de tener en cuenta que esos canales no siempre, digamos, dan el retorno financiero digamos, de acorde a la inversión que estás realizando, porque son inversiones a largo plazo y son sobre todo inversiones de invisibilidad y son inversiones que probablemente te generarán en el futuro, porque mantienes el reconocimiento social, te permitirán en el futuro mantener tu presencia y por lo tanto tus públicos, ¿no? Voy a poneros un ejemplo. El viernes pasado, con los alumnos del Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, hicimos una visita al auditori
El Auditori es uno de los grandes equipamientos musicales, fundamentalmente de música clásica, pero también de jazz y también de otro tipo de músicas, pero digamos fundamentalmente es la sede de la Orquesta Nacional de Cataluña, la sede de la Banda Municipal de Barcelona, por tanto, es la sede del Museo de la Música, es decir, es un gran equipamiento. Bien, ese equipamiento ha mantenido los conciertos, porque nosotros acá, fuera de los periodos más estrictos de confinamiento, es decir, de 15 de marzo a aproximadamente 15 de junio de 2020, pasado ese periodo, la normativa ha ido modulándose, no siempre se ha podido hacer todo, pero sí que a veces con el 30% de la audiencia, ahora a partir de la semana próxima podremos hacer ya actos culturales con el 50% de la audiencia. Estamos de alguna forma, digamos, se está manteniendo una cierta actividad. ¿Quién puede permitirse el lujo de hacer eso? Los que tienen músculo financiero. Y los que tienen, además, evidentemente, una normativa que mira hacia la cultura con una cierta excepción. Es decir, no trata igual al sector cultural que al sector del ocio, en términos genéricos, o al sector, por ejemplo, comercial. Entonces, es evidente que el propio sector de la cultura acá ha hecho un esfuerzo para vender, digamos, la idea, hacer lobby diciendo la cultura es segura. Se han hecho experimentos muy interesantes con hospitales para hacer pruebas con gente que iba, por ejemplo, a la sala Apolo, que es una sala de conciertos de música, para decirlo de alguna forma, pop rock, en el que toda la gente ha entrado en ese experimento, ha hecho pruebas, ha pasado por no sé qué, para demostrar que podían estar en un concierto, en una sala, con medidas de seguridad, con mascarilla, y toda esa gente ha sido analizada al cabo de unos días para ver si había pasado alguna cosa, etc. O en el Palau Sant Jordi, que es el gran espacio para macro conciertos, también se han hecho estas cosas. Es decir, el sector de la cultura ha intentado vender su capacidad de ser, digamos, obediente, seguir las normas, hacer las cosas bien, y eso ha permitido legitimar una determinada acción. Bien, pero regreso, y perdón que me he ido hacia otro tema, pero yendo un poco a la cuestión de lo digital. El Auditori, en esa visita, nos explicaban que habían puesto todo el repertorio acumulado digital de toda la programación que han hecho, de la que tenían derechos. Ellos tienen una ventaja. Como que son la sede de la orquesta y de la banda, todos los conciertos de la orquesta y de la banda, los derechos son propios. No es lo mismo que traer artistas de fuera. O cuando traes un artista de fuera para hacer una parte del concierto, pero la mayoría es del concierto, de alguna forma es fácil. Tú puedes tener un solista de fuera, pero tienes la orquesta y por tanto la orquesta es de la casa. Entonces, eso te permite tener un acumulado que ahora en ese momento están utilizándolo para digamos, vender eso. ¿Eso es económicamente rentable en el corto plazo? Absolutamente no. Es más, el Teatro del Liceo, el Teatro de la Ópera, saca ahora una cosa que vamos a ver qué pasa, que es el primer abono digital para la temporada próxima. Es decir, la idea es que tú puedes comprarte el abono digamos, para ir a la ópera, o tú puedes comprarte abonos, pero no ese abono anual que tienen muchos otros teatros, sino, digamos, cosas especiales para ver cosas realmente únicas con entrevistas, entrada en los camerinos, información previa, es decir, todo ese elemento adicional de información. Eso lo puedes hacer cuando tienes músculo financiero, cuando tienes capacidad, cuando en términos de derechos no te cuesta una fortuna, y además porque puedes tener un cierto nivel de reconocimiento que te permite que la gente quiera usar ese servicio. Porque, claro, mi pregunta al director general de la auditoría era, ¿puedes competir con la Filarmónica de Berlín? Pues claro, me contestó, no, la Filarmónica de Berlín juega otra liga. ¿Vale? Es evidente que es número uno
a escala mundial. No estamos hablando de, por buena que sea nuestra orquesta, nunca jamás podrá competir con lo que ofrece la Filarmónica de Berlín. Y claro, cuando estamos conectados digitalmente, yo a través de mi tarjeta de crédito me es igual pagar una cosa que pagar otra. Entonces, sabemos muy bien qué pasa en el mundo digital. Sabemos que las plataformas que han triunfado, Netflix y compañía, son aquellas que tienen una enorme capacidad de oferta y como que pues ahora voy a introducir un tema económico, un tema de ingreso marginal y coste marginal. Es decir, el ingreso por unidad adicional frente al costo por unidad adicional. Entonces, el costo de un abonado más es ínfimo. El ingreso por un abonado más es la cuota que corresponda. Si son $10, son $10. Con lo cual, o 9,5, ¿vale? Con lo cual, como que los costes adicionales son bajísimos, cuando yo consigo lograr el umbral, y claro, ¿por qué la gente compra? La gente compra porque le estás ofreciendo una enorme diversidad y además de esa enorme diversidad, algunos ítems particularmente atractivos desde un punto de vista mediático. Por ejemplo, las plataformas, esas más generalistas, te dicen el Mundial de Fútbol o ese grandes eventos deportivos, en el mundo del arte, esas grandes figuras, que es la que atrae público para la plataforma y luego enganchan en la plataforma. De todas formas, y perdonadme que me voy de un tema a otro, cortarme si consideráis que estoy aquí haciendo Adelante. un lío. Yo no sé si conocéis Filmin. Filmin es una plataforma que uno podría pensar que no puede subsistir porque en el mundo del audiovisual es muy difícil competir con las grandes distribuidoras majors, que tienen una brutalidad de contenido. Pero Filmin ha conseguido un nicho y es cine independiente, está al servicio de los festivales, por lo tanto, si yo soy un fan y voy habitualmente al tal festival, pues durante los días del festival me han estado dando toda la información, etcétera, etcétera, cosa que ninguna de las plataformas generales tiene el músculo, ya no financiero, que sí que lo tienen, el músculo de contactos, digamos, de imaginación, de ser prepositivo. Evidentemente eso se terminará el día que pongan encima de la mesa de Filmin una cantidad de billetes tan enorme que esa gente que han subido esa plataforma por pura pasión terminen cediendo al color verde. Profesor Bonet, muy interesante su introducción. Antes de pasar a tratar el tema ecuatoriano en lo específico, quisiera quizás volver al punto que usted nos comentaba cuando decía que la cultura, las actividades o el sector cultural de alguna manera se abrió camino en medio de esta pandemia para lograr que se lo considere como un sector esencial, ¿no? Y que de alguna manera las autoridades públicas comprendan esta necesidad y le abran paso. Yo quisiera quizás focalizarme en esta situación, quizás si usted nos puede contar cómo fue este camino, por un lado, del sector cultural para lograr esto, y también por otro lado, un poco reflexionar al respecto de qué se necesita de la parte del sector público, político, para abrir esta posibilidad, en el caso de Cataluña. Bien, todo caso es función de un contexto y por lo tanto ustedes han de tomar, digamos, con pinzas cada caso porque traducirlo al contexto ecuatoriano pues no es fácil, porque es otro contexto. En nuestro contexto, justo antes del inicio de la pandemia, hubo unas importantes movilizaciones del sector cultural para conseguir un incremento importante del porcentaje del presupuesto público dedicado a cultura. Para que tengáis una idea, en el caso de Cataluña, pero eso es bastante generalizable a nivel español, nosotros tenemos que la administración pública que más dinero invierte en cultura es la administración local, son los municipios
los que más gastan, porque hay una demanda por parte de la ciudadanía, son los más cercanos a la ciudadanía, y además, digamos, por marco regulador pueden hacer este tipo de actividades. Entendiendo cultura en el sentido amplio, las fiestas patronales, que son muy importantes no solamente en América Latina, sino también en la Europa Latina. A mí me gusta reivindicar que no solamente los latinos son los latinoamericanos, sino que nosotros también somos los latinos, aunque seamos los de Europa. Los italianos nos dirán que ellos son los originales. Bien, en nuestro contexto, digamos, las fiestas patronales son importantes, pero eso hace que haya una presión sobre los municipios y representan aproximadamente un 60% del presupuesto, del gasto cultural público. No del conjunto de la inversión pública, si queréis podemos entrar eso en temas más de detalle. Aproximadamente un 25-30%, eso ya depende un poco de cada lugar, serían las comunidades autónomas, es decir, los gobiernos de las distintas regiones en España. Y luego el papel de la Administración Central del Estado puede ser muy diferente, porque se concentra fundamentalmente en Madrid, tenemos todo lo que serían los servicios de capitalidad o la acción que hacen en el exterior. Pero, por ejemplo, la presencia de la Administración Central del Estado en Cataluña es muy, muy marginal. Es un 1,5%, un 2% del total del gasto público. Por lo tanto, tiene una presencia muy, muy marginal. Bien, eso es lo que podríamos decir gasto localizable. Es decir, cuando analizamos estadísticamente esos temas, hay gastos que no se pueden localizar, son servicios generales, y hay gastos que sí que se pueden territorializar. Bien, dicho eso, había una presión muy fuerte para que en el debate presupuestario en el Parlamento de Cataluña hubiese un incremento sustancial del gasto público. Y esa era una gran campaña que había llevado a hacer manifestaciones, había llevado realmente a motivar, aprovechando las elecciones, digamos, todos los partidos políticos, es decir, había una gran presión. Por lo tanto, estaba como maduro. Por eso digo que el contexto es importante. Había una movilización de hacía tiempo, habían argumentos desde hacía tiempo, había trabajo con los políticos de todos los partidos desde hacía tiempo, y de alguna forma estaba claro, el argumento era muy simple, es decir, desde la crisis del 2008, la economía se ha recuperado, pero el gasto público en cultura no. Señores políticos, como mínimo hemos de volver porque ha sido un sector que es muy precario, que tiene enormes necesidades, no es un sector como los demás y por lo tanto requiere ese esfuerzo adicional. Ese era el contexto antes de la pandemia. Cuando con la pandemia se cierra todo y después de la pandemia se dice hay unos ámbitos que es los de presencialidad que van a continuar cerrados o muy limitados. Mientras que todo el comercio electrónico, que todo, digamos, la economía más industrial, el trabajo laboral más ese, digamos, por necesidades obvias de supervivencia económica, se vuelven a poner en marcha a partir del mes de junio. Entonces, hay unos intentos interesantes. Yo creo que eso durante el verano, algunos festivales, algunos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene un papel, digamos, muy importante, como podéis imaginar en el caso catalán, decide algunas cosas que son, digamos, muy, muy importantes sobre cómo reestructurar sus presupuestos, sobre los festivales que les organizan, sobre la política de premios, hace una serie de cosas, digamos, y eso en un momento, digamos, de respuesta por parte de los políticos, digamos, genera un poco esa necesidad. Y hay un momento determinado, gracias a esas experiencias con hospitales, etcétera, etcétera, que se reúne suficiente legitimidad para que finalmente el Parlamento de Cataluña apruebe ese decreto que dice la cultura debe ser considerada un bien esencial, como lo es ir a la farmacia o ir a comprar comida o ir a hacer esas cosas que son esenciales. Por lo tanto, dentro de los límites de la seguridad, es decir, con los porcentajes que toquen, la cultura ha de continuar abierta. Repito, en otros países europeos eso también ha sido así, pero hay una diferencia muy importante. Cuando hay mucho dinero, tú puedes
pagar al sector artístico para que se quede en casa y pueda no morirse de hambre. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Alemania, ¿vale? Y en buena parte también en Francia, ¿no? Para poner dos países emblemáticos a nivel continental. Aquí no había tanto dinero. Aquí no había tanto dinero. Por lo tanto, de alguna forma, la presión para abrir era más grande porque el reto era y es, y pongo el énfasis en el es, ¿qué quedará dentro de un año del sector cultural? Porque lo que nos parece a muchos que va a pasar es que aquellos que han podido resistir porque tenían suficiente músculo de recursos humanos, de presupuesto, etcétera, etcétera, estos van a continuar existiendo. Pero los que no tenían eso, un sector formado por freelance, antes el artista, cuando no tenía trabajo, hacía de camarero. Ahora no puede hacer ni de camarero. Por lo tanto, hay mucha gente que se está resituando. Y eso, desde un punto de vista de experiencia vital, es un cambio importantísimo. El otro día, por ejemplo, me encontré una persona que trabaja habitualmente en temas de guía de patrimonio, pues que está trabajando, digamos, de conserje de un centro educativo. Y yo me quedé sorprendido porque realmente una mujer fantástica, qué conserje más maravillosa, pues que esa conserje viene de ser una guía de patrimonio. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? Que esa mujer ha tenido de buscarse la vida y encontrar otro trabajo para poder subsistir. Entonces, eso hay gente que se recolocará de conserje y otra gente, y que quizás dentro de un año pues, regresarán al sector del patrimonio. Pero hay gente que no. Y tenemos ejemplos ya en la crisis del 2008 de gente que estaba en el sector artístico, que encontró un trabajo de otra cosa y que ya nunca regresó al quehacer artístico porque es muy sacrificado. Entonces, un sector, digamos, con enormes dificultades, o tú le das una cierta garantía, digamos, de futuro, o aquello que va a desaparecer es enorme. Y eso, y regreso al contexto nuestro, la pregunta era, ¿nos lo podemos permitir como país? Es decir, si un país es su cultura, su capacidad para ser distinto, para relatarse a sí mismo, para criticarse, para reírse de sí mismo, para, digamos, porque la cultura es eso, ¿no? Es la capacidad de relatar audiovisualmente, literariamente, de la forma que sea, nuestras propias fobias, nuestras propias filias, eso, si finalmente terminamos todos consumiendo lo que hacen las grandes industrias, las grandes maquinarias industriales de la cultura, quizá, yo no digo que Woody Allen y sus paranoias no sean interesantes, pero no todos vivimos en Nueva York. No todos compartimos las paranoias de un típico y clásico personaje de la Gran Manzana. Entonces, también tenemos derecho que la gente de Cuenca, que la gente de Guayaquil, que la gente de Quito, que digamos, de las distintas partes del país, se rían de sí mismos, ¿no? Sean capaces de expresar. Y eso, si no cuidamos a nuestros creadores, si no cuidamos a aquellos que nos ayudan a reinterpretar el pasado, a reinterpretar el patrimonio para colocarnos hacia el futuro, finalmente nos estamos dejando colonizar, no porque nos venga un colonizador a colonizarnos, sino simplemente porque no estamos invirtiendo en nuestra propia capacidad de generar relato, pues terminamos aceptando el relato que nos viene de fuera. Ese es el gran reto. Entonces, ¿quién puede permitirse eso? Muchas gracias, Luis, por tan pertinente e interesante intervención. Quisiera, justamente creo que es el momento adecuado como para conectar con lo que sucede en el Ecuador. Y en ese sentido quisiera dar la bienvenida a Joaquín Carrasco, que nos acompaña también en esta emisión.
Él es director de proyectos de la Casa de la Cultura del Núcleo de Cuenca. Y quisiera que Joaquín, bienvenido, nos comentes un poco al respecto de la iniciativa que ustedes han lanzado justamente también para tratar de declarar a la cultura como bien esencial en el Ecuador. Quisiera un poco que nos contextualices la situación que tú has visto en el campo cultural, en los trabajadores de la cultura a la hora actual, y por qué nace esta iniciativa tan interesante que ustedes han propuesto y a la cual la Universidad de las Artes y este observatorio se ha adherido. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Luis. Bueno, a ver, de hecho sale justo de un webinar que tuvimos con Luis. Un poco en ese webinar hablamos de algunas cuestiones respecto a la necesidad de fomentar los ecosistemas, ¿no? Esas nociones más amplias para que la gestión cultural no sea solamente, digamos, atomizada, sino entender precisamente todas esas dimensiones de interrelación, ¿no? Que hace que en diferentes niveles territoriales se tengan que generar, ¿no? estas diferentes relaciones con actores para que se puedan generar ciclos sostenibles, ¿no? A partir de ahí, bueno, un poco comentando lo que había pasado, preguntamos por experiencias que habían sido positivas y justo nos comentaron de la experiencia de Cataluña, que como allí habían planteado que la cultura fuera, que el gobierno autónomo catalán, la Generalitat había planteado que fuera un bien esencial. Y claro, nos hacía mucho eco en el caso de lo que está pasando aquí en Ecuador, porque, claro, en Ecuador ya, digamos, el impacto de la pandemia después de este tiempo que llevamos, ya es un impacto que tiene unas dimensiones dramáticas, ¿no? Esas dimensiones dramáticas son en temas, sí, podríamos hablar de industrias culturales que son bastante todavía precarias en Ecuador, ¿no? Pero sí del campo profesional que lo hay pérdidas muy grandes, eso se han hecho estudios por parte de Elbit, la UNESCO, bueno, hay este último que hicieron a nivel regional, ¿no? Y se habla de pérdidas de un 80% de pérdidas, los países afectados, ¿no? Pero también en sectores como, por ejemplo, los servicios públicos culturales, ¿no? Que para mí es un tema fundamental, o sea, es decir, tiene que entenderse, ¿no? Las múltiples dimensiones de valor que aporta la cultura a una sociedad y a sus múltiples territorios de muchas maneras, ¿no? Entonces, la parte de servicios públicos son museos, son centros culturales, son las bibliotecas. Yo, por ejemplo, soy especialmente preocupado del rol de las bibliotecas, ¿no? O sea, yo creo que las bibliotecas son quizá uno de los servicios públicos más democráticos o más, digamos, de mayor impacto cotidiano en la vida de la gente, ¿no? Porque las bibliotecas generalmente tienen esa capacidad de aportar a la democratización, al acceso al conocimiento. Y claro, eso es un rol, no de una visita periódica o puntual y tal, sino es algo más estable, ¿no? Y por ende, hay una preocupación por los servicios públicos aquí en Ecuador y luego está, pues obviamente, todo lo que tiene que ver con la gestión cultural independiente, que sí es uno de los grandes fuertes de Ecuador y que, bueno, pues con esta situación se golpea. Absolutamente, ¿no? Entonces esto lleva a una imposibilidad de continuar, a todo lo que acabas de plantear, Luis, a que la gente se tenga que estar buscando la vida y dejando todo ese capital, todo ese conocimiento, todas esas redes, todas esas estructuras colectivas, asociativas que teníamos y que eso se va debilitando, es una pérdida enorme, ¿no? Entonces, hay un poco a partir de esta noción que nos introduces, empezamos a plantear con varios actores culturales, decir, bueno, o sea, es decir, qué tan viable es que en Ecuador se pueda adoptar esto, que la cultura se declare por un marco constitucional nuestro más que un bien. El planteamiento es que sean un servicio esencial, ¿no? Un servicio esencial como otros servicios que de alguna manera ayuda. Y quizá he pensado mucho en esto. Yo siento que hay muchos temas que son las dimensiones de valor. Hay una de esas dimensiones de valor que me parece que es muy central, que es la cohesión social, ¿no? Que es la cohesión social y la resiliencia social. O sea, es decir, hay una capacidad de la cultura que obviamente pasa también pues, con la cultura digital y con todo, ¿no? Pero que es esa capacidad de que la sociedad sea sociedad como tal, ¿no? Y ayude a la convivencia y ayude a pasar este tipo de procesos, incluso a asimilar la transformación cultural que estos procesos conllevan, ¿no? Entonces, esas son como un poco las bases por las que planteamos esta
esta posibilidad, estamos buscando como apoyo, firmas, y por eso nos parece muy importante el tener esta visión de experiencia que creo que también es cuando hablamos de cultura, es entender eso, ¿no? Esas múltiples, cuando hablamos de la cultura, somos servicios ideales, es la cultura y todas sus dimensiones de valor, que son varias, ¿no? Y cómo precisamente esas, creo que es muy importante poner en valor cómo esas, no solo las digitales de Netflix y de Spotify y de Stream, sino precisamente estas otras que son de nicho, son de territorio, son de cercanía, de comunidad, ¿no? Ayudan a pasarla, a superar una situación tan compleja como la pandemia, ¿no? Esa quizás sería un poco lo que te pediría un poco cómo ves tú precisamente, porque creo que es una preocupación que tenemos. Yo siento que en el caso catalán, más allá de muchas cosas, hay unas dimensiones muy claras, ¿no? De la fortaleza de la cultura y una defensa de la cultura muy fuerte en temas industriales, en temas de servicios y en temas de cultura comunitaria, cultura popular, vamos, base cultural de identidad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para nosotros en el caso ecuatoriano y un poco quisiera ahí que me des tu planteamiento. Yo os diría que esto es un recorrido de largo plazo y que si queréis que la cultura tenga una percepción social más fuerte en Ecuador, esa estrategia, aunque no llegue a su meta, puede ser muy importante para lo que puede venir después. Es decir, quizás no llegaréis a tiempo. Ahora sería fundamental tener eso, porque estamos viendo un momento dramático. Quizá dentro de medio año la situación empieza a ser mejor y por lo tanto no es tan importante. Pero ese camino que vais a recorrer sí que es importante, porque Ecuador y muchísimos otros países estarán en una situación económica mucho más débil, tendremos un sector público más precario, con un déficit público más alto, y a no ser que el precio del petróleo vuelva a subir y por lo tanto los ingresos de los hidrocarburos beneficien al Estado ecuatoriano, lo que es evidente es que habrá hay unas enormes necesidades y habrá una lucha sobre dónde van a parar los recursos. Por lo tanto, si vosotros consideráis, y yo estoy absolutamente contigo, que por ejemplo las bibliotecas en el caso latinoamericano son un servicio fundamental porque son el de mayor proximidad, el que te permite entrar en relación con el conocimiento, con la información, pero no desde una perspectiva escolar, académica, obligada, sino desde una perspectiva, digamos, de goce, de pasártelo bien, de imaginar, de leer novela, de coger un libro de cuentos, de hacer un taller con otros niños de la comunidad. Todo eso genera unos vínculos, genera unas capacidades, es brutal. Y eso es ese capital de futuro. Entonces, desde mi punto de vista, lo fundamental es aprovechar ese momento en el que, por el hecho de estar cerrados, muchos de nosotros, aquellos que teníamos ese tipo de capital cultural, hemos retornado a coger ese libro que hacía mucho tiempo que no leía, a escuchar esa música, a compartir con amigos, ver esa película, comentar no sé qué. En ese momento, esa parte del estrato socioeconómico con mayor capital cultural académico convencional, de la que nosotros formamos parte, nos hemos convencido más que nunca de esa absoluta e imperiosa necesidad. Pero eso, atención, no solamente afecta al estrato, con mayores posibilidades socioeconómicas y culturales, también, a su manera, afecta a otros estratos de población que viven otras expresiones culturales, quizá menos académicas, menos legítimas. Y utilizo ese término de los sociólogos franceses, ¿no? Cuando ellos hablan de cultura legítima. Pero eso no quiere decir que esa cultura no tenga un enorme valor. Y ellos también viven y se dan cuenta de esa enorme importancia y de que esa necesidad de conectar, de tocar, de compartir. Entonces, yo creo que hemos de generar esa masa crítica que legitima una acción cultural en la que
el sector público debe jugar un papel y al mismo tiempo debe abrir espacios para la autoorganización social, tan importante en América Latina en general y en Ecuador, yo creo que muy en particular, pero también a ese incipiente sector empresarial que tiene enormes dificultades, pero que es el que puede, de alguna forma, invertir recursos, arriesgar y conectar esa cultura profesional a escala internacional. Porque claro, si uno dice, no, es que Ecuador nunca será una... ¿Por qué no? Es decir, en Ecuador, quizá no para todos los rubros culturales, pero allí donde hay alguien con imaginación, con capacidad, es decir, ayudar a ese tipo de gente a que pueda sobresalir, eso es fundamental, porque esa gente son cabeza de puente y son, digamos, sectores y empresas multiplicadoras. Por lo tanto, con una enorme mirada, diría desde un enorme eclecticismo, en el que todos son bienvenidos para construir ese mundo cultural, pero necesitamos que el sector público juegue su papel. Y su papel debe ser un marco normativo facilitador, unos servicios públicos esenciales que han de ser no clientelares, sino al servicio del desarrollo endógeno, y por lo tanto capaces de ayudar a subir el peldaño, sobre todo en aquellos grupos etarios donde la diferencia de una buena formación inicial puede ser crucial para el futuro, y eso hasta, digamos, desde una perspectiva ideológica más liberal se puede entender porque el capital humano que necesitan las empresas se crea y sobre todo en la actualidad, donde cada vez más lo que necesitamos es gente con capacidad relacional, gente con capacidad de construir más allá de procesos, digamos, reglados, porque la economía contemporánea ya no pide, digamos, gente que atornille, pide gente que prevea cosas, que sepa seducir, que sepa conectar, y eso no pasa, digamos, y aquí además hay otro problema, y es la economía ecuatoriana. Si no quiere ser dependiente de los hidrocarburos, de la exportación de algunos productos agrarios tradicionales, de los que salen por el puerto de Guayaquil, si no quiere ser, digamos, solamente eso, sino que quiere ser una economía del siglo XXI capaz, digamos, de dialogar con otras economías regionales e internacionales, necesita invertir en su capital humano. Y yo creo que esta última década, en el sentido largo, casi podríamos hablar de estas 2 últimas décadas, Ecuador ha hecho una inversión en capital humano muy importante, que no creo que pueda ser criticable objetivamente por ningún color político. Ya sé que lo critican algunos colores políticos, pero creo que es objetivo, y lo digo sin tener ningún tipo de interés. Digamos, no vivo aquí, no soy de aquí, por lo tanto, pero es evidente, visto desde fuera, ha habido esa inversión y esa inversión debe continuar, porque si no, lo que vamos a hacer es exportar ese capital que hemos formado y lo vamos a perder, como se perdió el año 2000. Que hubo una pérdida brutal de capital humano ecuatoriano que no ha regresado o que ha regresado solamente parcialmente. No te oigo, micro. Y justamente mucho de ese capital humano terminó en España, ¿no? Tenemos una gran comunidad migrante ecuatoriana aún en España y bueno, es justamente... Hay una parte que es de ida y vuelta, hay una parte que sí que es de ida y vuelta, pero ida y vuelta no solamente física. Yo creo que es de ida y vuelta desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista de ver el mundo desde otra perspectiva. Tengo ese pariente que me está explicando una cosa y que contrasta con lo mío, con todos los problemas, a veces de miopía o de exageración que las migraciones comportan, ¿no? En el sentido de que las migraciones a veces son un poco, digamos, hay una necesidad de justificarse, hay al mismo tiempo una necesidad, digamos, hay una cierta idealización del lugar de origen, ¿no?
y cuando uno regresa no es tan idealizado. Para decirlo con un ejemplo, ¿no? Los mangos no son tan grandes como yo creía que eran cuando yo regreso, ¿no? O no eran tan dulces, ¿no? Entonces, ese tipo de reacción que hace que... pero es muy interesante, yo creo que el imaginario del migrante de ida y vuelta es de un interés brutal, ¿no? Y justamente Pero que estoy yendo de tema. creo que es justamente, no, bueno, sí, estamos saliendo un poco del tema, pero creo que es totalmente pertinente hablar de ello, ¿no? Porque es un aspecto cultural, justamente cuánta falta hoy día nos hace estos intercambios, estos viajes, ¿no? Esta capacidad de movernos, ¿no? Que es uno de los elementos que más construye el capital cultural Es y el evidente. capital Yo, yo, social. yo lo veo, por ejemplo, con mis estudiantes que luego regresan a Ecuador, digamos, los vínculos que han creado, los puentes que continúan desarrollando posteriormente, es fantástico. Y la pandemia paralizando ese movimiento, el movimiento de estudiantes de arriba para abajo, pero también la capacidad de influir en nosotros, los profesores, es decir, en la medida en que, digamos, a través de mis estudiantes yo tengo un conocimiento de la realidad ajena a la mía, que me abre mi abanico, que me cuestiona y cuestiona a los estudiantes de otros países. Por lo tanto, es fantástico, ¿no? Esa capacidad de empatía hacia el otro, de capacidad de construcción, de romper estereotipos. Yo creo que eso es fundamental para Ecuador, digamos, romper estereotipos, la capacidad para construir redes de contactos con otros países, con profesionales de otros lugares, dejar de ser, digamos, perdonar la expresión, el culo del mundo, no sé si esa expresión se utiliza en Ecuador, pero debe haber una equivalente, si no, y para ser realmente un nodo en contacto con otros nodos, construyendo conjuntamente red. Luis, muchísimas gracias. Voy a volver a Joaquín, quizás esta triangulación ha sido muy interesante y volviéndonos a sentar en este proceso que ustedes han comenzado. Quisiera que me cuentes, he visto, por ejemplo, es muy interesante, ustedes van a volver al cine pronto, he visto algunas iniciativas que ya se comienzan a generar para reactivar poco a poco algunas actividades culturales. Y sin embargo, ahora mismo estamos en Ecuador en medio de, ya no se sabe si es la segunda, la tercera ola, pero estamos muy cerca, quizás vamos a estar confinados de este fin de semana, ¿no? Entonces, las urgencias del sector cultural se vuelven a evidenciar. Quisiera, Joaquín, preguntarte un poco sobre esta situación que está pasando ahora mismo en relación a los sectores culturales en el Azuay y también quizás volver a conectar sobre cómo se ha dado este proceso, esta petición que ustedes han impulsado, que si nos puedas comentar un poco antes de devolver la palabra al profesor Bonet. Pues a ver, nosotros tenemos esta percepción de que, digamos, a ver, el problema no son las actividades culturales, es decir, o sea, atribuir que las actividades culturales o aquí esas actividades es propagadora del virus, es cargar, ¿no? O sea, es decir, todo depende a la final de cómo se realiza. Ahora mismo tenemos los supermercados, creo que hasta la fecha abiertos a un aforo el 50%, supermercados que jalan más gente que el teatro que tenemos nosotros en la Casa de la Cultura, ¿me entiendes? Entonces, o sea, el asunto está en que es el problema de generar medidas de brocha gorda y no poder, ahí sí calibrar, ¿no? Realmente, algo que ya veíamos viniendo, es decir, se están reactivando las actividades culturales, por ejemplo, nuestras instalaciones, ¿no? El teatro, las salas de ensayo, las salas de interpretación, en las exposiciones. Claro, o sea, tienes que tener unas medidas, eso nadie discute y es clarísimo, ¿no? Es decir, y tiene que haber unos protocolos y tiene que haber un cierto control. Pero lo que no vemos es que cada vez que vuelve a pasar esto, ¿no? Que hay como un descontrol, se dice, bueno, pues no, todo esto se cancela, todo esto chao, y de nuevo vuelves a cero. Entonces, claro, es eso, ¿no? Es decir, eso es una destrucción, una degradación progresiva, porque al final lo poco que se trata de reactivar vuelve a caer, o sea, vuelve a caer en nada, y eso de alguna manera hace que todo este esfuerzo se vaya desgastando, más allá de que en este momento no hay un paquete además de ayudas suplementarias que dices, bueno, lo que dices de Alemania y Francia, ¿no? Dices, bueno, ok, ya, se quedan en casa, pero les vamos a dar un bono, les vamos a dar una ayuda, bueno, vale, listo, pero no tenemos, ¿no? O sea, entonces, claro,
eso sí es una destrucción precisamente de este recurso que es la base fundamental, que es el talento humano, es el capital humano, ¿no? Es decir, o sea gestión independiente, sea industrial, sea lo que sea, es decir, si esto continúa por este paso, estamos teniendo una pérdida enorme. Entonces, un poco nosotros creemos, por la experiencia que hemos tenido, que es posible generar, ¿no?, actividades culturales bajo ciertas condiciones, perfectamente, que se puede ir viendo cuál es el impacto que se tiene realmente sobre la pandemia, sobre la propagación del virus, y que hay que apostar a que esto, o sea, a que se puedan ir manteniendo unos mínimos, ¿no? Unos mínimos, no solo, y creo que hay una cosa que para nosotros es muy importante, o sea, no solo porque es un tema de proteger a los actores culturales, ¿no?, a los creadoras, gestores, gestoras, sino por un tema de ciudadanía también. Es decir, porque, o sea, al final o sea, hay un aporte, hay una interrelación que se hace, que muchas veces, pues eso, está en el barrio, en la comunidad, sí, quizá en el centro urbano, en los espacios, y donde se van tejiendo, pues, un poco estas dinámicas del día a día para que la vida sea vida, ¿no? Entonces, no es una protección, decir, bueno, vamos a proteger a ellos solamente, ¿no? Es decir, es que a la final es una interrelación con la sociedad. Lo mismo que los servicios públicos, la defensa que digo de las bibliotecas, es decir, los servicios públicos son para la ciudadanía, ¿no? Que estén abiertas las galerías o que estén abiertos los centros culturales es para la ciudadanía. Tiene que haber un mínimo de condiciones porque incluso eso creo que ayuda en estos procesos de resiliencia y de salud integral, sinceramente. O sea, yo sí creo que la cultura tiene un rol en toda sociedad sana, culturalmente tiene una fortaleza, ¿no? No hay esa cuestión, es una cultura súper potente, pero una sociedad muy potente, pero culturalmente es un desastre. Eso no pasa. Entonces, creo que esto es algo que en Ecuador a veces como que no se entiende, no sé, es como hay ciertos temas. Quizá el otro concepto clave ahí, aparte de cohesión social, es identidad, ¿no? O sea, identidad es un tema muy importante. En Ecuador eso está muy ligado a temas territoriales, a ser de una ciudad o de una región, una cuestión, y luego pues esta supraidentidad, ¿no?, que es la identidad ecuatoriana. Pero es decir, todas estas cuestiones, todo esto que la cultura hace para que esa identidad y esa cohesión estén, es importante, y por eso creemos que sí se puede y se debe defender que no se generen simplemente eso, no decir, bueno, ok, eliminemos todo ahora y ya veremos luego, después de la destrucción masiva, lo que haya sobrevivido, pues ya veremos lo que rescatamos, ¿no? Yo creo que has dicho una cosa muy importante, y es que la brocha gorda no sirve. Y además es una forma antigua de gestionar lo público. Es decir, tenemos suficiente información, tenemos suficiente análisis empírico que nos permite saber qué actividades son más peligrosas y cuáles son menos peligrosas. ¿Por qué continuamos tratando, digamos, sectores globalmente cuando se podría hacer las cosas mucho más, digamos, con microcirugía? Entonces, ¿cuántas veces has entrado en una librería y te has encontrado que había miles de personas empujándose? En general, en las librerías no hay miles de personas empujándose. Entonces, las librerías, cuando son servicio esencial y están abiertas, igual que están abiertas las farmacias o las tiendas de comestibles, no es un lugar peligroso. Es un lugar que si sigue el protocolo, debo decir que es más seguro que la mayoría de tiendas de comestibles. Los teatros, exactamente lo mismo. Cuando tú estás sentado en tu butaca mirando hacia adelante con tu mascarilla puesta, la probabilidad de que haya alguien infectado es muy bajo, tal como todos los experimentos que estamos haciendo están demostrando. Por lo tanto, podemos dar datos científicamente probados que nos dicen que cuando se hacen las cosas bien, no hay peligro, y en cambio la sociabilidad, lo que estamos preservando tiene un valor mucho más alto que esa forma simplificada de tratar las cosas. Yo entiendo que a veces, y ahora os enseñaré una foto que me acaba de pasar mi hermano del Paseo de Gracia, pues hace escasos segundos, es evidente que nosotros tendemos a
a incumplir las reglas y que a veces cuesta, ¿no? Esto es una imagen de ahora mismo, no sé si la llegáis a ver. ¿Eh? Sí, se ve gente. Se ve gente, ¿no? Eso es un espacio, atención, ese espacio que estáis viendo, hay una cola de gente para poder entrar. Hay un guardia que va contando en la entrada y otro que cuenta al final de la calle en la salida y cuenta cuánta gente puede llegar a absorber ese espacio. ¿Vale? Y todo el mundo va con su mascarilla y es al aire libre. ¿Eh? Bien. Por lo tanto, digamos, y está diversificado en la ciudad, muchos puntos diversos para no aglomerar a todo el mundo en el centro. Pero aún y así, acabáis de ver la imagen. ¿Eh? Es evidente. Ahora, la alegría que da y la necesidad, digamos, de empatía social, también hacia los autores, también hacia los editores, también hacia los libreros, pero el propio ciudadano que se ve formando parte de una tradición, eso tiene un valor que hemos de mirar hasta qué punto compensa el posible peligro asociado a la aglomeración. Entonces, yo creo que en nuestras sociedades hay bastante hipocresía social, ¿no? Entonces, por un lado, cerramos y a la hora de la verdad sabemos que la economía informal existe en Ecuador. Hay mucha gente que si no puede salir a vender o a trabajar, se muere de hambre y por lo tanto, la gente que hemos podido hacer teletrabajo somos las clases privilegiadas de la sociedad. Totalmente. Y la gente que ha de estar en la calle y que después viven hacinados en sus casas, muchísima gente, y por lo tanto probablemente incumpliendo en las comidas las medidas de limpieza, de burbuja, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una enorme hipocresía social y yo creo que la única forma de atacar esa hipocresía social es con información. Totalmente de acuerdo, profesor Bonet. En ese sentido, y bueno, quizás vamos a ir cerrando esta charla, que ha estado muy interesante, pero vamos a tener por cuestión de tiempo que cerrarla. Quizás recapitular, ¿no? En este camino que usted ha planteado, ¿no? Hay elementos de base científica con los cuales se deben contar. Hay una movilización de los actores que deben también activarse para reclamar su derecho a existir, quizás. Hay también un tema de conciencia social que se establece muy importante de reconocer la importancia de la cultura como un elemento constituyente de nuestra naturaleza, de nuestra existencia incluso, ¿no? En ese sentido, perdóname un pequeño paréntesis. Hay un estudio que se ha hecho, que se hizo hace más de casi 2 años ahora, aquí en Barcelona, analizando las demandas culturales, las expectativas culturales de 3 tipologías de barrios muy diferentes. Barrios, digamos, proletariado, casi lumpen, ¿vale? Barrios de clase media baja y clases de clase media alta. Y era muy interesante ver que en los barrios de clase más baja, la exigencia de cultura era hasta más alta que en los barrios de clase media alta. Digo eso porque a veces tendemos a simplificar la realidad y debemos plantearnos las encuestas de hábitos culturales de forma diferente. Y en ese sentido os invito que os busquéis ese estudio que ha dirigido Nicolás Barbieri, porque es sumamente interesante, porque allí lo que hay es un análisis, digamos, de las prácticas más allá de si consumo o no consumo determinado tipo de bien llamado cultural. Perdón que he hecho esta interrupción, pero creía que merecía la pena. Muy pertinente y muy interesante estudio. Lo vamos a buscar o se lo voy a pedir por Está colgado en la web y además, si os interesa eso para Joaquín y también para ti, Pablo, imagino que te puede interesar, cuando se presentó el estudio junto con otro que había hecho la Diputación, uno es del CONCA, otro del Ayuntamiento, se presentó el estudio, creo que era septiembre-octubre de 2020. Se invitó a un profesor de sociología de la Universidad de Valencia, que es fantástico, es Antonio Ariño, y hay un vídeo súper crítico desde un punto de vista de las encuestas de consumo y de hábitos culturales,
que os recomiendo mucho que lo veáis. O sea, Buscat está en catalán todo, pero Pablo ya entiende muy bien el catalán después de esta conversación que hemos tenido tan larga durante esta hora, con lo cual yo creo que podrá entender perfectamente y realmente merece la pena, digamos, desde un punto de vista académico, no solamente desde un punto de vista, digamos, de acción política. ¿Cómo es el video? ¿Cuál es el video este? Mira, has de ver la presentación, si no, te lo busco y te lo mando. Te lo busco y te lo mando. De todas formas, fue la presentación a principios de octubre del estudio y lo encontraría rápidamente, pero te lo busco yo, que quizá lo encuentro más rápidamente. Perfecto. Bueno, Joaquín, Luis, quisiera para finalizar pedirles una intervención de cierre. Quisiera comenzar por Joaquín, quizás. ¿Qué puedes decir a nuestra audiencia? Motivarlos quizás a participar de esta petición y darnos tus perspectivas al respecto de lo que pueda pasar en el futuro inmediato para los sectores culturales. Bueno, a ver, nosotros, creemos fundamentalmente que hay una problemática, ¿no? Es decir, más allá de los discursos frívolos sobre la cultura, es decir, los actores culturales diciendo la cultura es lo más importante y la sociedad diciendo pues no estoy seguro, creo que hace falta una mirada amplia y más profunda, ¿no? Es cierto que muchas veces la cultura es un término que aglutina muchas cosas, ¿no? Es decir, la forma en que comemos, la forma en que construimos, la forma en que nos curamos, la forma en que enfrentamos esta pandemia es cultural también, ¿no? Porque al final es una forma de configurar nuestra relación con las cosas, la relación con nuestro entorno, nuestra relación con los problemas, nuestra forma, de alguna manera, procesada históricamente en los hábitos, en los comportamientos e incluso un sistema de valores e imaginarios, ¿no? Entonces, claro, todo eso es como palabra muy grande y a veces hace que la gestión cultural, bueno, no sé por dónde mismo enfrentarse. Claro, cuando tienes problema de esto, pues bueno, la gente dice, ok, a ver, salud está muy claro, lo de siempre, ¿no? Digo, a ver, en salud están hospitales, médicos, la gente lo entiende. En educación dicen, mira, están las escuelas, universidades, los profesores, los alumnos. En cultura, ¿qué hay en cultura? ¿No? En cultura hay muchas cosas y eso a veces hace que sea complejo, ¿no? Pero yo creo que el reto principal precisamente es poder entender eso, ¿no? Ese rol que yo creo que es un rol muy de vanguardia, sinceramente, ¿no? Yo creo que esto que estamos viviendo, que es también este nuevo siglo XXI, y sí tiene que ver con la digitalización y sí tiene que ver con una economía del conocimiento y de la información y de la capacidad humana, y sí tiene que ver con esto que apuntó Lluís, ¿no? Es decir, con una transformación de la matriz productiva de, bueno, vamos a seguir viviendo de los hidrocarburos y la exportación de alimentos toda la vida, o vamos a plantearnos otras cosas. Bueno, pues en el plantearnos otras cosas, la cultura es fundamental para el Ecuador. Y eso es algo que no es solamente, como digo, no es solo en términos económicos, que lo son, sino también en términos de identidad, en términos de cohesión, en términos de resiliencia, y eso es algo que tenemos que defender y que tenemos que ampliar el debate. Eso pienso que es una responsabilidad de los actores públicos, privados, colectivos, independientes, lo que sea que hay, y que es el reto ahora. Y ese reto sí lleva a defender con fuerza, ¿no? Es decir, la cultura tiene que ser parte de los servicios esenciales del Ecuador. No podemos seguir diciendo, bueno, es un accesorio, es algo que es bonito cuando está ahí, o si no, tal, molesta ahora, pues ya, cerramos y se acabó. No, como ha dicho Lluís, o sea, es decir, necesitamos empezar a aplicar medidas un poquito más segmentadas, más específicas, más analíticas, ¿no? Más basadas y que podamos ir midiendo. Y bueno, pues si hay que tener protocolos y hay que tener medidas para que se puedan hacer actividades culturales, no creo que es un problema ahora mismo de capacidades el que eso se haga. Para eso están las instituciones, para eso están ciertos tipos de organismos y es un tema de abrir puertas o abrir maneras para que digamos, aunque sea en un nivel más bajo, pero no se pare, no se puede parar porque si no vamos a destruir. Estamos destruyendo, ¿no? Entonces ese sería como un poco el llamado, creo, por parte de nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Quisiera pedir al profesor Luis Bonet una intervención final, quizás un mensaje para el Ecuador. Entendemos que has estado varias veces aquí en el país, lo conoces muy bien. Estamos comenzando un nuevo periodo de gobierno también. ¿Qué mensaje podrías enviarnos en este contexto? Bueno, en primer lugar, desearles lo mejor
como país, también que los nuevos dirigentes acierten en poner la cultura como prioridad. Y yo animo a todo el mundo, a toda la gente que ama la cultura, que apoye esa iniciativa. Creo que es muy importante. Necesitamos demostrar que no somos cuatro gatos que tenemos intereses, sino que es una reivindicación que nos toca a todos. Por lo tanto, yo os invito, yo creo que merecería la pena que hicierais un esfuerzo para llegar a cuantas más capas distintas de población, que hicierais ese esfuerzo de poder realmente llegar a una cifra importante, suficientemente representativa de una variedad digamos, de actores ciudadanos. Y yo estoy convencido que tendréis la solidaridad de los colegas del resto del mundo. Estamos en la misma lucha, estamos en la misma perspectiva. Queremos trabajar para una cultura que esté enraizada, para una cultura que responda realmente a las necesidades de la población y que permita a la gente, pues, empoderarse y poder tirar adelante, ¿no? Perdón. Creo en ese sentido que tenéis todo mi apoyo y vamos digamos, a ayudar, pero sobre todo creo que que estamos en el mismo carro, ¿no? Y eso es importante, es no saberse solos, sino saberse acompañados por tantos hombres y mujeres de todas partes. Pues muchísimas gracias, profesor Luis Bonet, muchas gracias, Joaquín. Les deseo una buena tarde, noche en Barcelona a Luis y una buena continuación del día a Joaquín. Ha sido un gusto tenerlos aquí en Silla Vacía. Espero que haya una próxima oportunidad para continuar a intercambiar criterios. Muchísimas gracias.